Vamos a ver algo de la exégesis patrística, de los principios de interpretación de los padres. ¿Cómo era que esa primera iglesia se acercaba a la interpretación de la escritura? Ya habíamos dicho que, digamos, en el acercamiento de los padres hacia la escritura habían principalmente dos escuelas, que son como las predominantes. La escuela alejandrina, de los padres alejandrinos, que era muy dada a la alegoría y muy dada, digamos, a espiritualizar el texto. Y por el otro lado tenemos a la escuela de Antioquía, más pegada a la letra, y en esa escuela hay muchos autores, tanto griegos como latinos. Y esto fue así más o menos hasta la Edad Media. Principios de la interpretación patrística. Los primeros padres insistieron mucho en que toda persona que se acerca al texto sagrado debía ver la relación que hay entre la escritura y el espíritu. Es decir, la dimensión espiritual del texto, entendido no como otra obra meramente humana, sino como una obra inspirada por el Espíritu Santo. Y eso debe marcar un aspecto diferente en el acercamiento al texto. Nosotros tenemos por lo menos Orígenes en su homilía sobre Números, sobre el libro de los Números. Él dice: según la interpretación de los antiguos, aquí el narrador es el Espíritu Santo. Entonces, Orígenes está diciendo que quien está narrando el relato de Números es el Espíritu Santo. ¿Y por qué eso es importante? Más adelante también Gregorio Magno, en su obra de las Moralias, dice: es totalmente ocioso tratar de identificar al escritor, pues sabemos por la fe que el Espíritu Santo es el autor del libro, porque sin duda el autor es aquel que ha dictado lo que había que escribir. El autor es el inspirador de esa obra, el que, por medio de la transhumanía del intérprete, nos ha dado ese relato. Entonces, aunque aquí estamos todavía en la etapa donde se consideraba que la inspiración era dictada, más adelante los padres, sobre todo Agustín, comienza a reevaluar la tesis de que es simplemente un dictado, para Agustín decir que en las formas literarias se ve que Dios no anuló al ser humano en la construcción de la escritura. Agustín, por ejemplo, en la doctrina cristiana, en su libro sobre la doctrina cristiana dice: no desean encontrar ahí otra cosa que los pensamientos y las intenciones de los redactores, y a través de ellos la voluntad de Dios traducida, según dice nuestra fe, por las palabras de tales hombres. Ya Agustín también ve un principio que va a ser importante en la exégesis de los padres: la interpretación desde la fe. Orígenes después va a decir: solo aquel que tiene la fe puede hacer una correcta interpretación. Después, Ireneo, en el famoso libro de los herejes, contra los herejes, dice: a fin de que Dios enseñe siempre y de que el hombre sea en todo instante el discípulo de Dios. Entonces él dice, hace la comparación entre el discipulado cristiano y dice que Dios nos discipula por medio de su palabra. También Orígenes, en el comentario del Cantar de los Cantares, dice: cuando Cristo introduce al alma en la inteligencia de su pensamiento, se dice que ha sido introducida en la cámara del rey. Ahora vemos otro principio de la interpretación cristológica de los padres. Ellos dicen que la comprensión de la Escritura solo es posible si Cristo nos introduce en el misterio de la Escritura.
Pues miren ya los principios que rigen la exégesis patrística. Es un principio espiritual en el sentido de que debe valorarse que el inspirador del texto es el Espíritu Santo. Y debe tenerse en cuenta que solo si Cristo nos introduce en los misterios de lo que el Espíritu Santo ha revelado, habrá comprensión. Orígenes vuelve a decir también en su homilía sobre Números, hay que dedicar mucha aplicación y circunspección a estudiar como escritos divinos los libros divinos, pues pienso que esa es la manera de comprenderlos. Escribe en su Tratado de los Principios. Hay que prestar a estas palabras venidas de Dios una atención digna de Dios. Miren que los padres comienzan por insistir en su exégesis en la naturaleza de la escritura, diciendo por lo menos Orígenes son escritos divinos, son libros divinos. Dice, eso es un principio importante para que se entienda el texto, la naturaleza del texto. Y después va a decir que estas palabras venidas de Dios deben recibir una atención digna de aquel que escribe. En el Tratado de los Principios, Orígenes también dice, voy a leer textual, dice, por eso a los que están persuadidos de que los libros sagrados no son escritos de hombres, sino que han sido redactados por la inspiración del Espíritu Santo, según la voluntad del Padre del universo, por medio de Jesucristo, así han llegado hasta nosotros. Hay que mostrarles lo que consideramos el método conveniente para que los comprendan los que se atienen a la regla de la Iglesia celeste de Jesucristo, transmitida por la sucesión de los apóstoles. Miren ahora hacia dónde va Orígenes. Él va a decir, primero, la persona debe estar consciente de que los libros han sido redactados por el Espíritu Santo, según la voluntad del Padre, por medio de Jesucristo. Miren hacia dónde va, miren cómo él maneja el tema de la inspiración. Y estamos hablando, Orígenes, ¿alguien trajo la tablita? Orígenes es 300 algo, 300 y pico. Ya estamos hablando del 300. Entonces miren lo profundo ya del asunto de cómo ellos manejan la inspiración. Él dice, por eso a los que están persuadidos de que los libros sagrados no son escritos de hombres, sino que han sido redactados por la inspiración del Espíritu Santo, según la voluntad del Padre del universo, por medio de Jesucristo. 250. Entonces ya está diciendo que el texto fue inspirado por el Espíritu Santo, porque así fue la voluntad del Padre por medio de Jesucristo. La inspiración como una obra trinitaria ya es un concepto bastante elaborado a pesar de que estamos en el siglo II. La inspiración del Espíritu Santo se hace de acuerdo a la voluntad del Padre por medio de Jesucristo. Dice, y así han llegado hasta nosotros, hay que mostrarles lo que consideramos el método conveniente para que los comprendan los que se atienen a la regla de la Iglesia celeste de Jesucristo. ¿Cuál es esa regla de interpretación de la Iglesia? Transmitida por la sucesión de los apóstoles. Ahora, más adelante, Orígenes va a explicar la sucesión de los apóstoles como la sucesión de la doctrina apostólica. Él dice, el método se apoya en la convicción básica de que las escrituras están inspiradas. O sea, eso es esencial dentro de la exégesis patrística y que es preciso leerlos de acuerdo a la doctrina apostólica. Jerónimo. ¿Alguien se acuerda de Jerónimo? ¿Qué fecha? En la tabla. Estamos en el 400. Miren lo que dice Jerónimo.
La escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con el que fue escrita, en su comentario de Gálatas 5:20. Pues miren cómo vamos en la línea de tiempo, donde los padres van diciendo, regla de interpretación de la escritura es, dado que la escritura fue inspirada por el Espíritu Santo, no solamente debemos creer que el texto es de origen divino y que es inspirado, sino que debemos reconocer que para la correcta interpretación del texto necesitamos la ayuda del inspirador. Y esa es la fe de la iglesia, de que la iglesia no solamente recibe un texto inspirado, sino que el texto debe ser leído de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le va a enseñar a la iglesia. La famosa frase de Orígenes es, la escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con el que fue escrita. Esa es una regla de interpretación. Si la escritura fue escrita para la fe, solamente es interpretada correctamente desde la fe. Si la escritura fue dada a la iglesia, es dentro de la iglesia donde se da el espacio adecuado para interpretar la escritura. De ahí que este tema incluso va a ser importante porque si ya Orígenes está hablando de que en la escritura habla el Espíritu, habla el Padre y habla Cristo, si ustedes ven el contexto de las primeras herejías cristológicas, esta es una forma como dice, si se rechaza la Trinidad, se rechaza la Escritura. Si alguien rechaza que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo están involucrados en el texto, en la redacción del texto sagrado, si rechazas la Trinidad, rechazas la doctrina de la inspiración inmediatamente, porque no está solamente involucrado el Espíritu, sino también por la voluntad del Padre y por medio del Hijo. Es la palabra del Hijo, es la palabra del Padre, la palabra del Espíritu. Aunque principalmente actúa el Espíritu como inspirador, el texto de Orígenes es interesante cuando dice que el Espíritu Santo según la voluntad del Padre. O sea, no como algo fuera de esa voluntad. Y que el medio por el cual el Espíritu Santo hace eso es Jesucristo. Entonces ahí vamos viendo la importancia de cómo estos autores ven la interpretación de la Escritura. Orígenes vuelve a decir, porque ¿qué valdría una interpretación del Evangelio literal si no le diera una traducción espiritual? Orígenes va a explicar que no solamente se trata del sentido gramático de las palabras, sino que él dice que el Espíritu Santo habla por medio de esas palabras. Luego entonces está en el mismo horizonte de lo que dice Jerónimo. La Escritura se ha de leer e interpretar en el mismo Espíritu que la inspiró. Nada o poco, y estaría a merced del primer llegado que tuviera la convicción de comprender el sentido palabra a palabra. Él está diciendo, una persona puede llegar a acercarse a la Biblia y creer que por la comprensión de la gramática o del significado de palabra por palabra, ya va a entender el texto. Y él dice, resulta que si la persona no ve el horizonte espiritual de ese texto, no ha entendido el texto. Un no creyente puede acercarse a la Biblia y leer y tener la comprensión histórica sin ver la dimensión espiritual. Es decir, una persona puede leer el Evangelio y decir y recitar, sí, Jesús nació en Belén, de una virgen, fue durante Poncio Pilato, fue perseguido, fue a Egipto, regresó, tuvo un conflicto con los fariseos, murió, y el Evangelio dice que resucitó. Pero él no va a ver la dimensión espiritual de lo que eso implica para su propia redención. Él simplemente se va a quedar en, ok, el texto dice eso. Es un relato. Y lo más probable es que él lea ese relato como leer la Ilíada o como leer cualquier otro libro antiguo. Sí, un relato mitológico de algunos dioses. Lo que Orígenes está diciendo es, no se trata solo
del sentido palabra por palabra. Después él va a decir, porque ¿cómo se puede decir que alguien cree verdaderamente en la Escritura si no ve en ella el sentido del Espíritu Santo que Dios quiere que se crea más bien que la intención de la letra? Es decir, hay un sentido espiritual en el texto que no se puede reducir solo a la letra. Al tenor de esto hay que decir que nadie de los que caminan según la carne cree en las realidades espirituales de la ley, cuyos elementos ni siquiera llega a captar. Pues ya los padres son conscientes de lo que nosotros en la teología se llama como la iluminación del Espíritu Santo. Ellos dicen, no solamente la persona debe ser capaz de leer la letra, el Espíritu Santo debe iluminarle para que entienda la realidad espiritual de la que está hablando el texto. Porque si no, él estará solamente en un horizonte de lo que puede comprender por el sentido de palabras, pero no en una comprensión espiritual. Es decir, no puede creer la Escritura. Miren lo que dice él, ¿cómo se puede decir que alguien cree verdaderamente en la Escritura si no ve en ella el sentido del Espíritu Santo que Dios quiere que se crea? Note la expresión, lo que Dios quiere que se crea. Es decir, que la persona no simplemente debe saber, para lo cual puede ser un experto en gramática y sabe lo que dice el texto. Pero ya los padres decían, es muy diferente saber el sentido de las palabras a creer la fe que transmite la Escritura. Y ese es el sustento de su interpretación y ese es el motivo también de la interpretación alegórica. Ese es su sustento de por qué la interpretación alegórica. Ellos dicen, no se puede quedar la interpretación espiritual solo en el sentido de la letra, sino que hay que ir más allá. Ahora, que ese principio haya sido tergiversado y se utilice hoy de muy mala manera, no quiere decir que les asista cierta parte de razón donde dice que el sentido de la Escritura no es solamente el sentido literal, sino que el Espíritu Santo usa la Escritura. Ahora, ¿cómo? Al final, el asunto es que terminó en un abuso de la alegorización, de tal forma que se omitía muchas veces el sentido literal del texto y se pasaba a una alegorización enseguida. No fue una técnica muy usada en la Biblia, pero debemos decir que sí fue usada. ¿Se acuerdan la famosa alegoría de Pablo en Gálatas? De las dos ciudades que representan la Jerusalén, de las dos, de Agar y Sara, que representan las dos ciudades, la esclava, la libre y todo ese, que es un uso alegórico de un relato literal del Antiguo Testamento. Entonces vemos que aunque fueron pocos los casos que se usa la alegoría como tal, porque hay que distinguir entre la alegoría y la simbología de la Biblia, que es otro elemento, y las metáforas y los usos poéticos, que son otros elementos, y la tipología. Entonces, en los padres nosotros vemos un uso muy pronunciado de la alegoría, pero también un uso tipológico, y ojo, sobre todo esa alegoría era de tipo cristológico. La clave para los padres de la lectura de las Escrituras era la cristología. O sea, sus alegorías en su mayoría eran una forma de mostrar a Cristo en el texto. El ejemplo, otra vez, Orígenes. En el comentario del Salmo primero, él dice, las divinas palabras dicen que las divinas escrituras están cerradas con llave y selladas, cerradas con la llave de David.
Apocalipsis 3:7, cita él. Tengo una pregunta, puede ser básica, pero de pronto tengo la confusión. Por ejemplo, en Apocalipsis es una literatura altamente simbólica Ujú. y describe a Cristo como el Cordero, también como león, pero ¿eso viene siendo alegoría o eso viene siendo simbología? Eso viene siendo simbología. La alegoría es tomar un evento, digamos, literal, y convertirlo en una clave o darle un sentido diferente al literal. Ok, Por ejemplo, el evento de Agar y Sara fue un evento literal. O sea, realmente fue expulsada el hijo, fueron dos mujeres y en fin. Lo que Pablo hizo fue darle un sentido o mostrar un sentido que era verdadero en la escritura, pero ejemplificado con ese evento. entonces por ejemplo la peña de Oreb, cuando Moisés la rompe, pues, le pega y brota agua, sabemos que eso es em, Ahí hay una sombra de una Cristo, es tipología, una tipología, esa es una exactamente. tipología, Eso tampoco viene siendo no es alegoría. una alegoría, no es ¿Listo? alegorizar, es una tipología. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que en los padres uno encuentra esos usos que a nosotros no son complicados de distinguir. Por lo menos, sobre todo en el pastor de Hermas, hay mucha simbología muy semejante a la escuela de la apocalíptica. Y así, y ustedes van a ver el uso muy alegórico de eso. Pero miren lo que dice Orígenes. Cristo es, por tanto, el verdadero punto de luz que ilumina en adelante cuanto fue escrito antes de él. Y el Espíritu asegura la unidad de este corpus, Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, cuando ellos usan la alegoría, uno tiene que tener claro que no era un uso tan arbitrario. Es decir, ellos no usaban la alegoría para cualquier cosa, sino que decían, el punto clave de la interpretación de la Biblia es Cristo. O sea, su alegoría y su tipología siempre era cristológica. Al punto que Orígenes, en su, en su comentario del Salmo, miren lo que dice, Cristo es por tanto, bueno, dice, las divinas palabras dicen que las divinas escrituras están cerradas, con llave y selladas. Pero miren lo que dice, cerradas con la llave de David. Si ve lo que está haciendo, él dice, las escrituras dicen que ellas están cerradas, pero dicen que están cerradas con la llave de David. Y después te va a decir, Cristo es por tanto el verdadero punto que ilumina adelante cuanto fue escrito antes de él. O sea, lo que está diciendo es que la llave es Cristo. Decía, si tú no tienes a Cristo, no tienes la llave de la Escritura. No vas a poder abrir el sentido de la Biblia. No vas a poder entender. Todo lo que fue escrito antes de él se lee con la llave de Cristo. Entonces, por eso su interpretación del Antiguo Testamento, aunque era muy alegórica, era en clave cristológica. Y eso digamos que limitaba la alegoría, porque la idea era mostrar cómo estaba Cristo en el Antiguo Testamento y cómo Cristo en el Nuevo. Entonces ellos decían, la llave es Jesús. Y miren que esto es un punto súper importante para la interpretación de la Biblia. Ellos están diciendo, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tienen una unidad. Hay un hilo conductor de toda la Escritura. Y Orígenes decía, ¿cuál es ese hilo conductor de toda la Escritura? Cristo. Decía, Cristo es el eje de toda la Escritura. Él es la llave para la comprensión de la Biblia. La fe en Cristo. Él es el que da la unidad, y miren lo que dice, y el Espíritu asegura la unidad de este corpus. ¿Cómo la aseguró el Espíritu? Poniendo a Cristo en el centro de toda la Escritura. Ya esa era una clave para la interpretación
del texto. Orígenes es el 250. Jerónimo dice, Jerónimo es 400. En el comentario a Gálatas dice, ellos no poseen, atacando a los herejes, hablando de las herejías de su época, que en su mayoría eran cristológicas, ¿recuerdan? Cuando vieron en la parte de cristología, dice, ellos no poseen el evangelio porque no tienen el Espíritu Santo. Miren lo que él está diciendo, ellos no poseen el evangelio porque no tienen el Espíritu Santo, sin el que el evangelio enseñado se convierte en humano. Él le está diciendo a los herejes, recuerdan que antes ya dijo el mismo Jerónimo, la escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. Ahora les dice, ustedes no tienen el evangelio porque no tienen el espíritu con el cual fue escrito. Dice, solo ven en este texto algo humano y solo ven en Cristo algo humano. No tienen la fe de la iglesia porque no tienen el espíritu. O sea, ya ven la unidad entre la espiritualidad y la lectura de la Biblia. Ellos están diciendo, ustedes pueden ser muy ilustrados, muy inteligentes, pero si no tienes el Espíritu Santo no vas a entender la Biblia. Si no tienes la llave de la Escritura, que es Cristo, no vas a poder abrir este libro. O sea, miren cómo ya ellos van defendiendo. Ahí hay una clara distinción entre el uso de la razón y el racionalismo. Los padres ya están diciendo, para entender la Biblia se necesita una llave, y esa llave es Cristo. ¿Esa llave quién te la da? El Espíritu Santo. Él dice, ellos no poseen el Evangelio de Dios porque no tienen el Espíritu Santo. O sea, ¿cómo llegas tú al Evangelio de Dios? Porque Dios te dé su Espíritu Santo. Sin el que el Evangelio enseñado se convierte en humano. Es decir, los herejes estaban reduciendo el Evangelio a algo meramente humano. Otro libro más. Y les decía, no, ustedes no pueden reducir las palabras divinas a otra cosa humana. Y no pueden leer la palabra de Dios como si fuera otro libro humano cualquiera. Este es el libro sobre Cristo. Dice, no pensemos que el Evangelio está en las palabras de las Escrituras, está en el sentido, no en la superficie, sino en el meollo, no en las hojarascas de las palabras, sino en la raíz de la comprensión. Aquí ya está leyendo el vicio del extremo literalismo. Él le dice, tengan cuidado, no es solamente remitirse a las palabras, sino saber el sentido de las palabras. Pero si eso lo unimos a que el sentido de la Escritura es Cristo, ya uno ve que no hay interpretación posible para los padres, sino hay una clave cristológica de entendimiento de las Escrituras. O sea, ellos así es como tratan de blindar esa parte. Así que la exégesis patrística parte de un principio y es la vida espiritual del intérprete. Parte de otro principio y es el de la analogía de la fe o la unidad de la Escritura. ¿Qué une a toda la Escritura? Ya los padres han dicho, Cristo. Esa es la unidad de la Escritura. Si tú no ves a Cristo en el Antiguo Testamento, no vas a ver la unidad de la Escritura. La Escritura es única. ¿Qué dice Orígenes en el comentario de Juan? Orígenes dice, hay que abordar toda la Escritura como un solo cuerpo. Y miren los principios ya de la lectura de los padres. Él dice, hay que abordar toda la Escritura como un solo cuerpo, sin quebrantar ni cortar los vínculos tan fuertes y vigorosos que constituyen la armonía de todo el conjunto.
Y él está diciendo, tú no puedes ir a interpretar la escritura, un fragmento, sin tener en cuenta todo el conjunto. Ahora, ¿cuál es el sentido de todo el conjunto? Cristo. Entonces él te dice, todo fragmento apunta a Cristo. Tú debes ir a leer la escritura con el conjunto, y el conjunto es la fe en Cristo. Miren ya hasta dónde elaboró los principios de interpretación que rigieron la patrística. ¿Cuántos de estos principios se están utilizando hoy? ¿Cuántos de estos principios la iglesia moderna ha dejado de lado? La unidad de la escritura en Cristo, la comprensión de la escritura desde la fe, el reconocimiento de que la escritura no es solo un texto humano, sino que es un texto inspirado por Dios, en el cual intervino el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Miren ya todas las reglas que nosotros tenemos de los primeros siglos de la iglesia. Y Orígenes sigue diciendo, actitud que no respetan a aquellos que, en cuanto dependen de ellos, rompen la unidad del Espíritu que sopla en todas las escrituras. Miren esas frases como tan interesantes de las analogías que ellos usan. Ellos dicen, hay que abordar toda la escritura como un solo cuerpo. Miren que ya se está rechazando la idea que posteriormente va a traer Marción del Antiguo y el Nuevo. Y dicen, no, es un solo cuerpo la escritura. Sin quebrar ni cortar los vínculos tan fuertes y vigorosos que constituyen la armonía de todo el conjunto. Y él dice, todo el conjunto tiene una armonía. Es decir, que usted debe imaginarse la escritura como si fuera un gran rompecabezas. Tiene una armonía. Cada parte hace parte de un conjunto. Si usted coloca y saca una parte de ese conjunto, estaría desdibujando también la parte porque está perdiendo su conexión con el resto. Y ellos están atacando ahí las herejías, diciéndole, ¿qué sucede? ¿De dónde están surgiendo todas estas herejías? De personas que cogen una parte, la aíslan del conjunto y terminan postulando algo que la totalidad, que no está de acuerdo con la totalidad. Y fue una forma como ellos estaban corrigiendo en la iglesia la deficiente lectura de la escritura y atacando la herejía. Diciéndole a la iglesia, no se puede permitir que se corte la unidad y que se pierda del lado del conjunto, entendiendo el conjunto como Cristo, porque ahí es donde surge la herejía. Y si usted ve, la mayoría de las herejías surgen de tomar una verdad, pero aislarla del conjunto. Toman un fragmento y este fragmento terminan convirtiéndolo en la totalidad, de tal forma que se desnaturaliza. Si usted ve las herejías cristológicas, pasó eso. Tenemos un aspecto de verdad. Cristo es divino. Lo sacamos del conjunto y decimos, Cristo es Dios sin ninguna relación con la humanidad. Una herejía cristológica. Por el otro lado, sacaron y dijeron, Cristo es humano, pero sin relación con sacándolo del conjunto donde también Cristo aparecía como divino, o sea que Cristo es solo humano. Que ya decía Orígenes, ellos rompen la unidad del Espíritu que sopla en todas las Escrituras. Al romper la unidad de la Biblia, eso está originando las herejías. Es un principio de interpretación. Pero ellos también, al principio de interpretación de la unidad de la Escritura, unen otro, la exégesis y la oración. Dicen, ¿por qué? Porque si el texto fue inspirado por el Espíritu Santo, y si debemos leer el texto en el mismo espíritu en que fue escrito, ¿quién es el que nos puede orientar para
discernir verdaderamente el sentido del texto escrito? Pues el que lo escribió. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar que el Espíritu Santo nos ayude a entender el texto inspirado. Y en esa línea escribe Orígenes. Lo primero, sobre el estudio, dice, lo primero es pedir a Dios la gracia de buscar bien, pues los que buscan cuentan con la promesa de encontrar. Mateo 7:7. Esa es una interpretación, obviamente, alegórica de Mateo 7:7, porque aquí él está refiriendo a encontrar el sentido de un texto. Ya ustedes ven el uso de la alegoría. Él está utilizando Mateo 7:7 para decir, el que busca encuentra. Entonces él dice, lo primero que debes pedir a Dios es la gracia de buscar bien, pues los que buscan cuentan con la promesa de encontrar, pero quizás no haya ni siquiera comienzo de búsqueda a los ojos de Dios si no se toma el método bueno. Miren cómo unen ellos las dos cosas. Dicen, necesitas un método para acercarte a la Escritura. Pero antes de un buen método para acercarte a la Escritura, necesitas orar al Señor para que te ayude a leer bien la Escritura, para que busques y encuentres. O sea, uno ve en los padres un equilibrio muy sano. Ellos dicen, solamente te vas a acercar al texto si lo lees en una dimensión espiritual. Para leerlo en una dimensión espiritual, quien puede leer el texto es alguien que tenga el Espíritu Santo. Por eso Orígenes decía, ellos no leen a Cristo en la Escritura porque no tienen el Espíritu Santo. Ellos no tienen el Evangelio porque no tienen el Espíritu Santo. Fíjense cuál es la causa de que ellos no tengan el Evangelio, refiriéndose a los herejes. No dice que ellos no entendieron, dicen, ellos no tienen el Evangelio porque no tienen el Espíritu Santo morando en ellos. Esa es la verdadera razón por la cual no tienen el Evangelio. Es decir, ellos no leen bien la Biblia porque no han nacido de nuevo, es lo que les está diciendo. No tienen el verdadero Evangelio porque no han nacido de nuevo, porque el que ilumina el texto de la Escritura es el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan Jesús en el camino de Emaús? Donde dice que el Espíritu Santo les abría los ojos del entendimiento para que ellos entendieran la Escritura. Pues eso es algo que sucede también hoy. El Espíritu Santo abre el entendimiento espiritual de la persona para que pueda entender la Escritura. Y eso fue algo que los primeros padres entendieron también. Que no es solo la razón lo que le va a llevar a una persona a la fe, sino el Espíritu Santo es el que le va a ayudar a creer, dar el don de la fe. Pero miren lo que ellos creen, que una vez que se da el don de la fe, Dios nos ayuda a crecer en el entendimiento de la fe, por la Escritura. Por eso también Orígenes en la carta a Gregorio dice, no te contentes con llamar y buscar. Fíjense lo que ha dicho anteriormente. Lo primero es pedir a Dios la gracia de buscar bien. Pero después le dice, no te contentes con llamar y buscar, porque es absolutamente necesario orar para comprender las cosas divinas. Antes le había dicho, pide a Dios la gracia de buscar, pero quizás no haya ni siquiera comienzo de búsqueda a los ojos de Dios si no se toma el método bueno. Entonces acá le dice, debes tomar un buen método para leer. Pero después le dice, pero no solamente eso, debes orar. Entonces, ven las dos dimensiones. Es una exégesis que tiene en cuenta la dimensión espiritual del texto, pero que tiene en cuenta la necesidad de un buen método para leer el texto. No divide las cosas. No le dice al hombre, si tienes un buen conjunto de métodos exegéticos, tienes todas las herramientas suficientes para entender la Biblia. Mentira. Dice, puedes tener eso, que si no tienes la fe, de nada te va a servir. Pero una vez tienes la fe, eso no te exonera de ser diligente en tener un buen método para leer la Escritura. Nosotros no vemos esa disyuntiva en los padres, o razón o fe. Ellos te dicen,
La sola razón no es suficiente. Realmente para que tú entiendas la Biblia necesitas la fe. Pero una vez que tienes la fe, Dios no te pide que deseches la razón. Debes tener un buen método para leer. Pero miren lo que ellos están diciendo. Nuestra condición espiritual afecta nuestra lectura. Nuestra propia condición espiritual va a terminar reflejándose en la forma como leemos la Biblia. La oración no dispensa del trabajo, no dispensa del estudio. Orígenes más adelante en el comentario de Génesis dice, Padre, buscar, escudriñar, examinar y ante todo suplicar a Dios y pedir inteligencia. Miren las dos cosas. Dice, buscar, escudriñar, examinar. Esa es nuestra responsabilidad con relación a la Biblia. Pero después dice, y ante todo, suplicar a Dios y pedir inteligencia. O sea, las dos cosas. Los padres no dicen, ora y entenderás el texto. Dice, escudriña, examina, busca y ora para que entiendas el texto. O sea, las dos cosas. O sea, hay que ser diligentes en estudiar, pero sabiendo que el que ilumina la inteligencia es el Espíritu Santo. Orígenes también más adelante dice, para que Él conceda a nuestra inteligencia la gracia de encontrar la verdad de los textos que examinamos y lo que los constituye. Entonces dice, ¿para qué debes orar? Para que Dios te conceda la inteligencia, para que Dios a nuestra inteligencia nos conceda encontrar la verdad. O sea, todo eso ya lo estamos encontrando en el siglo I. Orígenes es siglo II, 250. Justino, en el diálogo con Trifón, dice, pero ante todo ora para que se te abran las puertas de la luz, pues nadie puede ver ni comprender si Dios y su Cristo no le conceden el don de comprender. Miren ya los padres la claridad que tenían sobre la lectura espiritual de la Biblia. Justino es, en la tabla, ¿cuál? Justino Mártir, 150. Entonces miren lo que ya dice Justino, como principio de interpretación de la Biblia, dice, pero ante todo ora, para que se te abran las puertas de la luz, pues nadie puede ver ni comprender si Dios y su Cristo no le conceden el don de comprender. Ahora, ¿qué dice sobre la comprensión de la Biblia? Es una gracia de Dios. Pero ¿qué dice sobre la doctrina de Dios? Ya nos habla de la plena igualdad entre el Padre y el Hijo. Si Dios y su Cristo no te conceden entender. Y así vamos viendo cómo se acerca a todo eso. Entonces ya tenemos como principio de exégesis de los padres. Lo primero es reconocer que la Escritura es inspirada. Entender que el Espíritu Santo nos debe ayudar en nuestra comprensión de la Escritura. Cristo es la llave de la Escritura. La unidad de la Escritura y la totalidad de la Escritura, la analogía de la fe y la unidad de la Escritura como claves de la interpretación de los padres. Ahora vamos a ver la importancia de la condición espiritual para la comprensión de la Escritura. Agustín. Vamos a leer el relato de Agustín de las Confesiones. Estamos en el siglo IV. Entonces, siglo I, siglo II, tercero con Jerónimo, cuarto con Jerónimo y cuarto con Agustín. Agustín dice en las Confesiones
Así pues, tomé la resolución de dedicarme al estudio de las Sagradas Escrituras y evaluar su contenido. Y entonces es cuando me doy cuenta de que son algo que no está al alcance de la gente orgullosa, de algo que está asimismo oculto a los niños, algo que de entrada es humilde, pero en el fondo es sublime y plagado de misterio. Pues miren lo que dice ahora Agustín. Una recta lectura de la Escritura tiene que ver con nuestra condición espiritual. Él dice, si tú te acercas a la Escritura con un espíritu y con un ánimo orgulloso, no entenderás. Tienes que acercarte a la Escritura como un niño, con humildad. Aunque a pesar de que la veas sencilla, cuando te acercas con ese espíritu de niño, entonces verás lo sublime y lo plagado de misterios que está ese texto. Miren lo que ya comienza. Él le decía, si la persona no tiene el Espíritu Santo, dice Jerónimo, no tiene el Evangelio. Y la condición espiritual del que lee va a afectar su lectura. Nuestra condición moral y espiritual se va a reflejar. Por eso los herejes nunca van a tener una recta lectura del texto bíblico, porque ellos leen desde su propia concupiscencia, desde su propio deseo de poder, etcétera, etcétera. Miren lo que sigue diciendo Agustín. No era yo la persona adecuada para poder adentrarme en ellas, ni para agachar la cabeza tratando de acomodarme a sus pasos. Acuérdense que ya esto es la autorreflexión de Agustín después de mucho tiempo. Él primero dice, yo me propuse dedicarme al estudio de la Escritura y evaluar su contenido. Cuando me propuse eso y comencé a leer la Escritura, me di cuenta que ella no está al alcance de la gente orgullosa. Miren ya la conclusión de Agustín. No era yo la persona adecuada para adentrarme en ellas, ni para agachar la cabeza tratando de acomodarme a sus pasos. Cuando me interesé por su lectura, mis sentimientos no coincidían con los sentimientos que actualmente expreso. Se le hace una revisión y dice, cuando yo me acerqué a la Escritura por primera vez, era un hombre orgulloso. Ahora, actualmente, ya no tengo ese mismo espíritu con el que inicialmente comencé la lectura de la Biblia. Dice, a primera vista, la estimación que me merecieron era que no tenían categoría suficiente para sufrir un careo con la majestad tuliana, o sea, con la filosofía en la que Agustín había sido formado en toda la escuela de la retórica y de las letras latinas. O sea, recuerden que Agustín ya era un hombre muy culto antes de comenzar a estudiar la Escritura. Y él dice, la primera impresión que me dio la Biblia es algo que no tenía la categoría de la literatura que él venía ya estudiando. Por eso él mismo dice, me doy cuenta, entonces es cuando me doy cuenta que no son algo que esté al alcance de la gente orgullosa. Fíjense también como el autoexamen tan, digamos, descarnado que él hace de sí mismo. Dice, cuando yo comencé a leer la Biblia, me pensé que no merecían la categoría suficiente para ser comparadas con la filosofía de su época. Y viene y dice, mi abotargamiento no cuadraba con sus dimensiones y por otra parte mi agudeza intelectual no era capaz de penetrar en sus interioridades. Él decía, sí, yo tenía una gran capacidad intelectual, pero no era capaz de entrar en la dimensión interior de la Biblia. Y él ya va haciendo un autoexamen, pero en el fondo esta escritura está hecha para crecer con los pequeñuelos. Y claro, yo desdeñaba ser pequeñuelo. E hinchado de orgullo me consideraba un fuera de serie. Lo que Agustín está diciendo aquí es,
La propia condición espiritual mía afecta cómo yo leo. Si yo voy a la iglesia, a la Biblia, con un espíritu de autosuficiencia, de arrogancia, de yo todo lo sé, de yo voy a someter este texto a juicio en lugar de que Él me someta a mí a juicio, no voy a comprender nada, no voy a comprender el verdadero sentido. ¿Por qué? Porque cuando eso es así, no hay la llave de la escritura que es Cristo. No hay la conversión del Espíritu Santo. No hay la obra interior de que el Espíritu Santo use su palabra, como dice Hebreos, para penetrar hasta lo más profundo del ser humano para convertirlo. Entonces la dimensión espiritual del que lee es importante. Por eso al final dice también Agustín, si queréis llegar a la ciencia verdadera de las Escrituras, apresuraos primero a adquirir una humildad de corazón. Miren lo que la recomendación de Agustín dice, si realmente quieres sacar un provecho de la lectura de la Biblia, lo primero que debes hacer es buscar la humildad de corazón. Y ella os conducirá no a la ciencia que hincha, sino a la que ilumina por la consumación de la caridad. Es imposible que obtenga el don de la ciencia espiritual el alma que no es pura. Viene la reflexión que él hace después. Pues ya nosotros tenemos los varios principios de la exégesis patrística. Entonces vamos a terminar esta primera parte acá y después vamos a continuar con un ejemplo de las diferentes lecturas de la exégesis patrística sobre un texto de Marcos, para que ustedes vean la diferencia entre la escuela de Antioquía y la escuela de Alejandría. Entonces vamos a hacer un receso y después continuamos con la segunda parte.